Muy bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a revisar aquí el tema 4.2 acerca del arranque del motor sincrónico. Y basados en lo que fue el punto anterior que se refirió a las condiciones de estado estacionario del motor sincrónico, pues sabemos que en estado estacionario el motor está funcionando con la alimentación de 60 Hz al voltaje trifásico que se le asigne. Entonces la velocidad pues depende directamente de la frecuencia eléctrica de 50 o de 60 Hz, dependiendo del sistema que se disponga. Sin embargo, la máquina pasa por un periodo transitorio y pues tiene que llegar de un valor de cero velocidad a la velocidad nominal sincrónica. Pero ¿cómo llega a esto, verdad? Entonces, en la siguiente figura 5.16 se muestran varios esquemas de cómo los flujos del rotor y del estator se están creando a partir del flujo del estator, que es la densidad de flujo magnético en el estator. En este caso se muestra en la figura A un rotor con dos polos salientes. Entonces genera un campo magnético o una densidad de flujo magnético designado con BR, y la densidad de flujo magnético del estator creado por los voltajes y las corrientes que se alimentan al estator se encuentra en este caso en, en forma paralela o alineado al flujo del rotor. Entonces, en esta condición, en el tiempo 0 segundos, la cantidad de par inducido, que está dado precisamente por la ecuación que ya hemos visto anteriormente, nos dice que el par inducido depende de la constante de la densidad de flujo magnético en el rotor por el producto cruz de la densidad de flujo magnético en el estator, que también esto es igual a la densidad del flujo en el rotor por la densidad neta que existe entre estos dos flujos. Entonces, en el primer diagrama, el par inducido es básicamente igual a cero. Sin embargo, como el campo como el campo magnético que se alimenta al estator está fluyendo magnéticamente en este sentido, entonces cambia en esta figura a un cuarto de ciclo, donde la interacción de los dos flujos pues va a generar un par inducido que está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Posteriormente, siguiendo el ciclo, en un medio ciclo, los dos flujos ahora están contrapuestos, de tal manera que el sentido del flujo del campo estacionario está en el sentido contrario con respecto al flujo del rotor. Entonces, en este caso, como están encontrados los dos flujos, no hay ningún par inducido o el par inducido es igual a cero para un medio ciclo. Posteriormente, cuando sigue fluyendo el campo magnético en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se ubica en esta posición donde el par inducido ahora es en el sentido de las manecillas del reloj, y finalmente termina volviéndose a alinear en un ciclo completo con el campo magnético del rotor. De tal manera que en esta condición el par inducido vuelve a ser cero. Sin embargo, aquí es importante observar que en estas dos condiciones, en el inciso B y en el inciso D, los pares inducidos son de signo contrario. Uno va en el sentido contrario a las manecillas, mientras que en este caso el par va a ser en el sentido de las manecillas. Entonces es como si tuviéramos en un ciclo completo de la forma de onda de la alimentación. ¿Sí? Este es el voltaje de las tres fases, A, B y C. Lógicamente que desfasado 120 grados. Pero el par que se genera inducido es como si lo estuviéramos viendo más o menos así, ¿verdad? Entonces, el promedio de este par, que en un sentido es
contrario a las manecillas del reloj y en el otro es en el sentido, básicamente son dos pares con sentidos contrarios, que al obtener el valor promedio de este par, pues el valor promedio inducido va a ser igual a 0. En realidad, la máquina pues no va a tener ningún par en un ciclo completo. Entonces, la máquina lo que sí recibe es un par positivo y luego un par negativo, que eso ocasiona pues un problema en la máquina, de tal manera que puede llegar a sobrecalentarse debido al par que está ejerciendo. Entonces lo que sucede en la práctica es que el motor va a tender a hacer una vibración, ¿verdad? Porque está recibiendo un par positivo y luego un par negativo. Entonces el motor se siente mecánicamente que vibra. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, en los métodos para arrancar los motores, pues prácticamente se pueden tener tres metodologías para arrancar un motor de tipo síncrono. Entonces, aquí se señalan estos tres métodos para arrancar el motor sincrónico. El primero de ellos nos dice que es reducir la velocidad del campo magnético en el estator. ¿Y cómo reducimos esto? Pues tenemos que aplicar una frecuencia muy baja a la alimentación del motor. Entonces, al aplicar esta velocidad muy baja, pues lógicamente la velocidad del motor, que sabemos que está en función de los 120 por la frecuencia sobre el número de polos, esta frecuencia la colocamos de un valor muy bajo para que el motor empiece a moverse muy lentamente sin ocasionar un par como el que acabamos de ver en la sección anterior. El otro método es utilizar un motor primario, esto es aplicarle al eje del motor sincrónico un motor primario que lo empiece a acelerar de manera lenta hasta que lo lleve hasta la velocidad sincrónica. Y posteriormente la máquina empieza a funcionar como un generador. Cuando ya se llevó a la máquina a la velocidad sincrónica, entonces se desconecta el motor principal o el motor primario con el que se movió para que la máquina quede ya ahora básicamente operando como un motor. Y el tercer método es el método donde se utilizan devanados de amortiguamiento, que más adelante pues, se explica en qué consisten estos devanados. Entonces las características de los arranques del motor cuando se utiliza una baja frecuencia es primeramente que los campos magnéticos del estator giran a una velocidad suficientemente baja debido a que estamos aplicando pues una frecuencia eléctrica muy baja. Entonces se puede ir incrementando la velocidad, incrementando la frecuencia. Vamos a decir que se sube de 1 Hz a 5, a 10, hasta que se lleva a la frecuencia nominal, que son los 50 o los 60 Hz, a lo que opera la máquina. El problema de esto es que en la práctica no es posible conseguir fuentes de voltaje, ¿verdad? O fuentes de alimentación donde la frecuencia sea variable. Entonces se tiene que proveer a través de una máquina, de un sistema donde se esté variando la frecuencia eléctrica desde 0 hasta los 60 Hz. Entonces este es un problema en la práctica, ¿verdad? Que bajo circunstancias muy especiales pues se puede tener una fuente de alimentación con frecuencia variable e inclusive voltaje variable. El segundo método que menciona es aplicar un motor externo, ¿verdad? Un motor primario donde básicamente se tiene el motor, un motor primario, se conecta directamente con la flecha a la máquina que va a funcionar como motor. Entonces este motor primario se lleva desde una velocidad 0 hasta la velocidad que debe funcionar el motor sincrónico, ¿verdad? Que es este. Una vez que el motor sincrónico se lleva a la velocidad nominal, vamos a decir a los 1800, 3600 o la velocidad que se designe, en ese momento se desconecta
y el motor lógicamente ya fue alimentado con la señal trifásica, y cuando ya se desconecta el motor primario, pues ya queda funcionando a la velocidad nominal, ¿verdad? Entonces, en un momento, esta máquina estuvo funcionando como un generador, inyectando corriente hacia el sistema eléctrico. Cuando se desconecta el motor, pues ya tenemos aquí la velocidad nominal de la máquina y está operando con un par, ¿verdad? Y básicamente es cuando ya se le puede conectar las cargas a este motor eléctrico. Entonces, muchos motores sincrónicos forman parte, ¿verdad?, de un conjunto de motor generador, como lo tenemos en el laboratorio. Entonces es fácil un motor mover al generador y luego después desconectarse el motor mecánicamente para que el generador se quede funcionando básicamente como un motor. El otro método de arranque del motor sincrónico se refiere a una conexión especial que se tiene en los motores sincrónicos, que son devanados de amortiguamiento. Esta es una técnica de arranque que es, pues, la más popular utilizada. Se utilizan, pues, esos devanados que son barras incrustadas dentro de las caras de los polos del rotor. Entonces, inicialmente el motor, pues, se conecta a la línea eléctrica, pero ya previamente el motor en su construcción dispone de este tipo de polos. Entonces, la cara del polo, que es toda esta sección, contiene estas barras que ustedes pueden ver aquí, que están distribuidas a lo largo de ese polo. Y por aquí abajo se observan los devanados de ese polo, donde se alimenta la corriente directa. Entonces, estas barras, que pueden ser seguramente de aluminio o de cobre, se conectan en este extremo a través de una barra de aluminio, de tal manera que se están cortocircuitando en estos dos extremos, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver varias gráficas donde se observa que las barras están cortocircuitadas en cada uno de los extremos. De esta manera tenemos barras a lo largo y en sus extremos están cortocircuitadas por una barra metálica, ¿verdad?, que es un tipo de barra de aluminio o de cobre, dependiendo del diseño de la máquina. Y por aquí abajo se observan, pues, los devanados que tiene cada uno de los polos. Ya viendo el rotor, se pueden observar aquí que todos los polos de esta máquina están cortocircuitados a través de este anillo que ustedes pueden ver interconectado con todas las barras de todas las caras de los polos. Entonces, aquí pueden ver también, esta es la forma de que se conecta el cortocircuito de las barras a lo largo de la cara o del polo del rotor. Aquí este polo, pues, está desconectado de sus devanados, no tiene aquí los devanados. Y acá, pues, se puede ver también, ¿verdad?, todos los polos que tiene la máquina en su rotor, y seguramente este representa el anillo de cortocircuito de todos los devanados de amortiguamiento. ¿Cómo funciona este concepto? ¿Cuál es el principio de operación? Pues básicamente aquí en el diagrama que se muestra en el libro de Chapman, muestra un diagrama muy simplificado de un rotor de dos polos salientes. Entonces, en los dos polos, lógicamente que aquí debemos considerar que está la alimentación de los devanados para generar la densidad de flujo del rotor, ¿verdad? Entonces, por aquí circula una corriente IF, pero sobre la cara de los polos se encuentran estos puntos, son precisamente las barras que van incrustadas en ranuras y se cortocircuitan. Toda esta sección es un cortocircuito de este extremo y del extremo posterior, ¿verdad? Y esta línea gruesa también nos indica que aquí va todo el cortocircuito entre las dos secciones de barras interconectadas. Entonces, básicamente, aquí obedece al hecho de que cuando se genera un flujo del estator con este sentido,
la máquina, una vez que se alimenta, empieza a circular en el estator un campo magnético giratorio debido a la corriente alterna y a las corrientes que circulan por el estator. Entonces se genera esta densidad de flujo del estator y ese campo magnético en el estator empieza a generar los voltajes de inducción que vimos previamente en uno de los temas de este curso. Entonces se genera un voltaje de inducción a través de las barras de cortocircuito y ese voltaje inducido genera corrientes a través de las barras que están sobrepuestas en los polos, de tal manera que esas corrientes que circulan, básicamente aquí se observan esas corrientes definidas por estos dos círculos en la parte superior y en la parte inferior. Entonces recuerden que por aquí está entrando la corriente y por aquí está saliendo del papel la corriente de estas barras cortocircuitadas. Entonces esa corriente está saliendo de tal manera que genera un campo magnético con este sentido, ¿verdad? Este es el campo magnético de los devanados. Esta W es de windage, de los devanados. De los devanados que tenemos debido a las barras. Entonces, la interacción de los dos campos, el estacionario y el de los devanados, debido a la inducción de estas corrientes, empieza a generar un par inducido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, básicamente el par inducido pues obedece ahora a esta ecuación. Entonces, para nada tenemos ahorita el campo del rotor pues es cero porque no se tiene ninguna corriente circulando por este devanado de campo. Posteriormente el campo magnético del estator que estaba girando en este sentido ahora vuelve a girar de este punto original hacia este punto, ¿verdad? Entonces recordemos que el campo estacionario está girando en este sentido, el campo del estator, perdón, está girando de acuerdo a la secuencia que tenemos en los voltajes. De tal manera que vamos a estar girando el rotor con un par de inducción en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En un momento este par va a ser cero, va a estar girando el campo del estator y se va a ir generando un par inducido que continúa en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que termina un ciclo completo donde el par aquí en esta condición es básicamente igual a cero, ¿verdad? Entonces el par va en sentido opuesto al de las manecillas del reloj y en ocasiones va a ser cero, ¿verdad? Pero lo importante es que este par, a diferencia del caso anterior, es un par unidireccional. Entonces el par, vamos a decir que esta es la ecuación de par, perdón, la forma de onda del par inducido. Entonces siempre va a tener un valor positivo, ¿verdad? Entonces si nosotros promediamos estas formas de onda en un ciclo completo, vamos a tener aquí siempre un par inducido promedio, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener un par favorable a la operación de la máquina. Entonces esto es completamente distinto a arrancar el motor con la corriente de campo. Entonces en este tipo de configuración con los devanados de amortiguamiento, la condición que se debe tener en la corriente de campo es que se debe poner en cortocircuito, de tal manera que la corriente IF sea igual a cero, para que no haya ningún voltaje realmente generado en las fases del motor. Una vez que la máquina se lleva a la condición nominal de velocidad, entonces ya se conecta a una corriente IF distinta de cero. Entonces aquí la importancia es que el par siempre va en el sentido positivo, ¿verdad? O en el sentido unidireccional.
de tal manera que el promedio de este par pues es diferente de 0. Y la última lámina que ustedes tienen ahí en sus notas, que pueden imprimir y tomar notas sobre ellas, es un resumen de lo que es el procedimiento de arranque utilizando los devanados de amortiguamiento que generalmente pues deben tener las máquinas sincrónicas. Entonces, primeramente es desconectar los devanados de campo de la fuente de potencia DC y que estén en cortocircuito. Entonces, aquí es importante que esta corriente se asegure que es igual a 0 amperes, la corriente del campo. Luego se aplica el voltaje trifásico al estator, ¿verdad? Y se deja que el rotor empiece a acelerar por sí solo hasta que llegue a la velocidad sincrónica, ¿verdad? Entonces esta velocidad va a partir del motor desde una velocidad 0 hasta que llegue a la velocidad sincrónica, ¿verdad? De una manera natural y por sí solo. El devanado de amortiguamiento pues sirve para que se induzcan voltajes, se induzcan corrientes y eso empieza a producir el par por sí solo. El motor no debe tener en este momento ninguna carga en su eje porque empieza a operar por sí solo para que su velocidad pueda alcanzar la velocidad síncrona, ¿verdad? Posteriormente conectar el circuito de campo a la corriente de potencia. Ahora sí, en el momento en que se llega a la velocidad síncrona, es importante ahora sí conectar la fuente al campo del rotor. En este caso este es el rotor, ¿sí? Y aquí ya tenemos una corriente que es diferente de 0, ¿verdad? Una vez que se lleva a cabo, el motor se fija a la velocidad síncrona y ya se le puede agregar las cargas al eje de la máquina funcionando ya como un motor. Estos devanados tienen un efecto particular en la máquina, que le proveen una estabilidad a la máquina sincrónica, en este caso pues al rotor, ¿verdad? Perdón, al motor sincrónico. Primeramente, los devanados de amortiguamiento tienden a atenuar la carga u otros transitorios de la máquina, ¿verdad? Entonces, si nosotros observáramos la parte transitoria de la máquina en su corriente, tendería a ser esto en cada una de las corrientes, ¿verdad? Hasta que lleva a la corriente nominal. Entonces, los devanados de amortiguamiento sirven para precisamente amortiguar ese efecto, que no se tengan estos picos de sobrecorriente que se entrega a la máquina en sus estatores. Y por esta razón, los devanados de amortiguamiento pues también se llaman devanados de atenuación. Los devanados también son usados en las máquinas cuando se usan como generadores sincrónicos, donde cumplen una función muy similar de estabilizar a la máquina. Entonces, cuando se operan los generadores de manera paralela con otros generadores, pues es una conexión que se conoce como una conexión a un buzo infinito de generadores. Y estos amortiguadores o estos devanados de atenuación pues sirven para estabilizar a las máquinas. Cuando se presenta una variación en el par del motor, es decir, cuando hay un cambio de cargas, el rotor, ya sea que se acelere o pierda velocidad momentáneamente, sin embargo estos cambios se contrarrestan precisamente debido a los devanados de amortiguamiento. Entonces, por esta razón, estos devanados pues ayudan a mejorar en términos generales los sistemas de potencia por medio de la reducción de la magnitud de los transitorios de potencia y de par, que pues sabemos que este par y esta potencia pues van a ser influenciados por la corriente del inducido, y la corriente del inducido pues no es más que la corriente que nosotros estamos alimentando. Esta es la reactancia sincrónica que estamos alimentando en la fase de cada una de las fases del motor, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos limitar esta corriente precisamente con los devanados los devanados de atenuación o devanados de amortiguamiento. Finalmente, para que ustedes le den una leída a estos temas, les pido por favor leer la sección que se refiere a estos efectos de los devanados de amortiguamiento,
para que comprendan un poco más con la teoría de ese libro la estabilidad a la que se refiere en los motores y generadores sincrónicos. Entonces, esto lo pueden ver en el capítulo 5 del libro de Chapman, en la página 224, para comprender con más detalle cómo se lleva a cabo esta estabilidad en la máquina sincrónica. Gracias.